Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. ¿Te has fijado que el tema de la muerte, yo estaba meditando sobre el tema de la muerte y siempre lo que se mueren son los otros, nunca se muere uno? Uh-huh. Normalmente cuando se cita a la muerte, no lo cita el muerto, sino los muertos. Los vivos. Sí. O sea, porque tú estás hablando uno nunca se muere, se mueren las otras personas. Sí, es verdad. Ahora, tú estás hablando de esto, de los obituarios, esa cosa, pues nosotros no vamos a hacer un programa sobre obituarios. No. Vamos a hacer otro programa. Sí, vamos a hacer un programa, el programa de hoy. Claro. El programa de hoy lo vamos a hacer sobre la guitarra. ¿Ah, sí? La guitarra en Venezuela. Bueno, por eso me traje la guitarra. Sí, pero ya esto empezó o estábamos... Ya estamos dándole, ya estamos. Y nosotros hablando de otro tema, sí, que puede ser un tema interesante. Sí, pero ahorita no. Sí. Vamos a dejarlo para noviembre, para el Día de los Muertos. Bueno, okay. sí va. Bueno, estamos en Divagancias. Bienvenido, señor Miguel Delgado Esteves, maestro. Si no se habían dado de cuenta, como dicen por ahí, Ajá. Si no se habían percatado, aquí el señor Laureano Márquez Pérez y yo estamos hablando y queríamos hacer un programa sobre la guitarra en Venezuela, porque han pasado cosas extraordinarias con este instrumento en nuestro país. ¿Cómo llegaría la guitarra? Bueno, tú acá llegado en barco. Llegó en barco, sí. Porque no habían líneas aéreas que los quisieran traer. Claro. Fue en 1529, si no me falla la memoria, que llegaron las primeras 15 vihuelas. Vihuelas. Que yo pensaba que la vihuela era una enfermedad. No, esa es la viruela. Con razón. La vihuela con H es un instrumento, un cordófono. Claro, cordófono. Cordófonos, porque hay cuerdas que se prensan. Qué cosa tan bonita. Exactamente. Entonces puede ser cuerdas que pueden ser o frotadas con un arco, el violín, por ejemplo, el violonchelo, el contrabajo, la viola da gamba, etcétera. Sí. Había una vihuela que era vihuela de arco, que también se tocaba con arco. Cuando y había vihuela, yo recuerdo que aquí a uno que decía, creo que era Martín Fierro, aquí me pongo a cantar al compás de mi vihuela, para decir con mi canto lo que no aprendí en la escuela. Eso es Martín Fierro de Fernández. Sí. José Fernández. Sí, ahora me vino otro de él que dice, hay quien corta por lo blando en buscando lo seguro, mas yo corto por lo duro y así he de seguir cortando. Tú sabes que uno de los guitarristas que venía para acá con Mercedes Sosa, Colacho, ella vino con dos guitarristas, una época con Pepete y otra vez con Colacho. Los nombres de ellos no me los sé. Eran sus nombres artísticos. Sí, era el sobrenombre de ellos, claro. Coloquial. Y o sea, el gran Pepe Ternero llamado Pepete. Exacto. Entonces, Colacho, la guitarra mía, yo tengo una de mis guitarras, es una Ramírez de concierto, y esa guitarra Ramírez de uno de los grandes luthiers, fabricantes de guitarras allá en España. Es un gran instrumento, y entonces él me decía, che, qué linda vihuela que tenés, vendémela. Una vihuela, pero es guitarra. Claro. Lo que pasa es que estos instrumentos antecesores, papás de la guitarra, habían varios instrumentos dentro de esos cordófonos. Yo traje aquí para que no se me olvida la vihuela de 6 órdenes, que eran 6 cuerdas. Los órdenes son las cuerdas. Son cuerdas. Porque tengo entendido que todo esto comenzó con 4 órdenes en el Renacimiento. Por Exactamente, 4 cuerdas, que la gente cree que la guitarra es la mamá del 4 nuestro 4 nacional. No, y es al revés. El 4 es el papá, porque esa era una guitarra de 4 cuerdas. Claro, fíjate. Entonces habían esas guitarras de 4 cuerdas
inclusive había una de ellas de órdenes dobles, o sea, Ajá. como las cuerdas de la mandolina, ¿sabes? Que son tienen dobles. dos de cada. Dos de cada. Exactamente. Eso, ¿cómo se llamaría? ¿De cada tono? ¿De cada...? No. ¿Qué es lo que hace una cuerda de la guitarra? O sea, la cuerda... si no suena, no tiene ya, sentido. Miguel, Pero, claro, favor, obvio, pero quiero decirte, ¿qué diferencia esto dicho con la mayor humildad del mundo, qué diferencia una cuerda de otra cuerda? O sea, mira, porque suenan diferentes. Instrumento tan lleno de pasiones y que ha levantado tantas pasiones a los hombres, o sea, este instrumento tiene una cuerda que es un mi. Ajá. Y esta otra cuerda es un mi. Dos mi. Pero fíjate que una es flaca y otra es gorda. Un mi agudo. Mi agudo y mi grave. Ok. Entonces, esas dos cuerdas, tú me preguntas qué función tienen las cuerdas. Bueno, esto, sencillamente, esto es un mi, esta es la extensión de la afinación tradicional de la guitarra. De este mi a este mi, si, sol, re, la, mi. Entonces fíjate que un mi es diferente al otro, uno es flaco y otro es gordo porque correcto. Ya comió. Y esas cuerdas cada una tiene un distinto, no, hay una que sé que llaman bordón, ¿no? Los bordones son el mi, el la y el re, que son las más gordas, los sonidos más graves de la guitarra. Y unas son metálicas y otras son... Estas son de nylon y estas son pero de nylon, fibras de nylon entorchadas en metal, que pueden ser o de plata o de carbono o de estaño o de no sé qué más, unas aleaciones Pero esto es toda una evolución, ¿sabes? Porque las cuerdas, hay una pregunta, ¿y cuál es el origen de estos instrumentos? Y resulta que hay un personaje que era de la mitología griega, Mercurio. Mercurio se encontró... Mercurio no es lo que uno se echa cuando está en una herida. No, ese es el que es Mercurio Cromo. Ok. Entonces, oye, por cierto, Cronos ese es el papá de Zeus, no, pero otro. Cronos es el tiempo. Sí. Pero viene la palabra cronómetro. Exactamente, pero entonces, la guitarra no. Mercurio, que no es el que se echa, sino el dios Mercurio, sí. Se encontró con una caparazón de tortuga seca, y se dio cuenta que habían los tendones, ya la carne se había secado, se había podrido, pues digamos, y entonces él comenzó a tocar esos tendones. Claro, y la concha hacía la caja de resonancia. Una caja de resonancia. Maravilla. Y eso es la cítara, lo dicen. Dice, bueno, son leyendas, pero realmente hay instrumentos de cuerdas que desde la antigüedad, inclusive las arpas asirias, arpas celtas, la cítara. Los árabes también tenían... Los árabes, estoy hablando, claro. Sí, claro, los asirios tenían, los árabes con el laúd, pero eso es ya un poquito después. Que por cierto, chicos, la santa patrona de los músicos es... Santa Lucía. Santa Cecilia. Santa Cecilia, ¿verdad? Santa Cecilia. Santa Lucía es la de los ojos. Sí, exactamente. Sí. Santa Cecilia, y ella no tocaba nada, chico, ni charraca, ni chapit. Pero escribiría partituras, componía. No, señor, nada. Ella murió en el siglo II. Fue decapitada, como ocurría la forma más común de eliminar a cristianos. Claro. ¿Y cómo llegó entonces ella a ser santa de los músicos? Eso es una decisión de un papa, porque el anterior patrono de los músicos era San Juan Bautista. Y ella... Pero San Juan Bautista no agarró una guitarra en su vida. Y ella tampoco. Lo que pasa es que ella, cuando se fue a casar con su esposo, ella, cuando van al lecho nupcial, ella no quiso lo que hacen todas las parejas cuando se casan. Y entonces... ella dijo, no, porque es que yo oigo voces y cantos de Dios y que no sé qué. Empezó con una cuestión. Y entonces el hombre se quedó con los crepos, asito, ¿no? Se quedó con los crepos hechos. Ay, no, bueno, entonces está bien, pues. Y entonces ella fue, como cristiana, fue decapitada.
Por esa razón, no creo, ¿no? Bueno, fue no, decapitada por cristiana. Por cristiana. Y a su esposo y al hermano del esposo, que me perdonan los nombres, pero creo que uno era Tarcisio, San Tarcisio, también fueron descabezados. Wow. Y entonces... Mi santo también, San Laureano también fue descabezado. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Oye, pero hay un gentío... No, oye, más que todo aquí. parece la canción de José Luis Rodríguez, voy a perder la cabeza. Sí. Yo pensé que iba el tango por una cabeza. También. Sí. Pero ¿qué cosa tan terrible? Bueno, y eso que... esto es divagancia, ¿no? Entonces nos dio... No sé si se habrán dado cuenta. Sí, pero resulta que el tema de la guillotina, por ejemplo, que surge como un acto de piedad, pero qué manía la del ser humano de arrancarle la cabeza a sus congéneres, chicos. Un empeño en separar la cabeza del tronco y de las extremidades. Con lo que le cuesta al universo producir un ser humano. O sea, son 13.800 millones de años para estar nosotros aquí, para que venga alguien a quitarte la vida. Así es. Eso no está nada bien. Eso no está bien, eso no está nada bien. Y aparte de eso, pero que estamos hablando de un tema de la guitarra, pero como estamos en divagancia, queremos hablar de la guitarra en Venezuela. De la guitarra en Venezuela. Entonces la guitarra nos llega por toda esta tradición. Nos llega por toda esa historia, y llega el laúd con las conquistas árabes a España, ante las conquistas romanas, que también se instalan en el lado este de norte, sur, en el lado oeste de Europa, o sea, lo que es España, todos estos países, y entonces llevan los romanos la cítara, y luego los árabes llevan el laúd. Okay. Y entonces aparecen las guitarras esas de barroca, la guitarra renacentista, que es de cuatro órdenes dobles. Cuatro órdenes dobles, o sea, como la mandolina. 8 cuerdas. Que son 8 cuerdas. Correcto. También había de 5 órdenes dobles. Esa guitarra creo que, renacentista. Según yo anoté, es apenas en el 1700 que se le pone la sexta cuerda. No, para ver 1600, 1500. Sí, claro. La sexta cuerda es en 1700. Sí. Ahora, tú sabes que se le atribuye a Vicente Espinel, que es el creador, según Lope de Vega, de la décima, la forma poética décima. Vicente Espinel era de la escuela vihuelística andaluza, que era de altísimo relieve mundial. Bueno, es muy famosa la escuela vihuelística andaluza, y grandes maestros de la guitarra han transcrito de la vihuela para la guitarra moderna muchas de aquellas obras. Entonces, eso de la guitarra de la guitarra renacentista, de la guitarra barroca, o sea, ha habido mucha evolución alrededor de todo esto. Y dentro de esos instrumentos cordófonos, cuando llegan a América, también adquieren personalidad propia en algunos, por ejemplo. Y vienen, digamos, un poco con sentido religioso, digamos, para acompañar la música sacra, o con sentido profano. Yo creo que era profano. Porque además la guitarra es una cosa muy popular. Se hace muy popular entre los españoles. Pero imagínate tú, cuando empezaron los estudios de guitarra aquí en Venezuela, Laureano, gracias, ya hablaremos más tarde sobre el maestro Raúl Borges, y entonces ahora sí no fregamos, decían algunos, decían otra palabra, pero ahora sí no fregamos, porque un día esto aparece, estamos hablando de la escuela de música, de música y declamación. Y estamos hablando comienzo del siglo XX. Estamos hablando del siglo XX, mi niño. Estamos hablando de los años 30. Porque ese Borges es hermano del cura Borges. Del cura Borges. Estamos hablando de los años 30, cuando nace el Orfeón Lama, cuando nace la Sinfónica Venezuela, y toda esta iniciativa del maestro Vicente Emilio Sojo, Juan Bautista Plaza y José Antonio Calcaño. Qué maravilla. Que la tradición musical de Venezuela es ancestral y se remonta a los tiempos mismos de la colonia. Claro, pero lo que te quería comentar, que no me acuerdo qué era, pero era buenísimo. No, era de cuando comienza la guitarra en Venezuela con Carlos Borges. Con Borges, pero lo que sí que te quería comentar era que hay muchos cordófonos que cuando llegan a América cuando llegan esas vihuelas y esas guitarras renacentistas aquí a América, adquieren personalidad en cada uno de los países. Tú ves dentro de vamos a ver Venezuela, vamos a ir a Lara nada más, al estado Lara. Cuando usted oye un tamunangue, está el 4 ese cambur pintón. También está un 5, que es un 4 que tiene 5 cuerdas. También hay un 4
que es dentro de la batería, digamos así, de 4, que es el de 6 cuerdas, que lo llaman 6, que es el más ronco de todos. ¿Y eso se sigue llamando 4 a pesar de que tenga 6? Sí, 6, pero es de la familia de los 4. ¿Qué tal? Y entonces todo eso, mira, en México... Eso que tú me cuentas es más complicado que el árbol genealógico de Guzmán Blanco, que tuvo 11 hijos y los casó todos con marqueses de Francia y cosas así. Sí. Mira, en México la jarana. La jarana. Jarana es un instrumento, un cordófono, que es primo hermano de la bandola llanera. Ok. Pero es muy cerquita. El 4 puertorriqueño, el que toca ñomo toro. Ok. El 4 puertorriqueño, que es con cuerdas de metal y cuerdas dobles, o sea, de doble orden. ¿Y cómo se hace para tocar con doble orden? Porque eso es un desorden para mí. No, pero es que están juntica la cuerda y con ¿Y tú un dedo... de una tocas dos? ¿Tocas dos de una? Con un dedo piso 2 cuerdas. Claro, porque cuando los trastes, cuando tú pisas las cuerdas, estás generando notas diferentes. Claro, por supuesto. Pero mira esto. En Brasil, otro instrumento cordófono, el cavaquinho, que se acompañan las zambas y los bossa nova. Bueno, las zambas básicamente. Y en el caso de el charango del altiplano, que lo hacían, la caja de resonancia la redonda. No, la hacían, ¿tú sabes con qué? Con caparazón de cachicamo. Cúnchale. Sí, charanguito. Cuando venían los cachicamos, cuando venía un músico, decía, ay, Dios mío, se escondían. Mira, el tiple colombiano, que es, fíjate esto, son órdenes triples. Ok. Y el tiple es de órdenes de 4 órdenes de triples. 4 de 3. 4 de 3, 12 cuerdas. 12 cuerdas. Y otro, bueno, y los 4 nuestros que te acabo de comentar. Hablando de cuerdas, ¿cómo te acuerdas de tantas cosas? Porque son muchos años en esta lavativa. Tú eres un maestro. No, vale. Tú eres un maestro. Es más, mira, pele por la guitarra. No, pero... y muestre... Que estaba hablando, estaba hablando de algo que tú decías en el siglo XVI. Las primeras guitarras tenían 4 cuerdas. Ok. Estas 4. Ajá. Y después Vicente Espinel, el creador de la décima, le añade esta 5ª cuerda y luego en 1700 se le añade una 6ª cuerda a esta guitarra, que es la guitarra moderna que conocemos. Okay. Ahora, aquellos vihuelistas de la escuela andaluza, yo vine preparado como para que tú que te sabes esta historia. Do, sol, la, mi. Esas son las notas musicales. Y en base a ese do, sol, la, mi, Luis de Narváez, el llamado delfín de la música, compone sus diferencias sobre Guárdame las vacas. Voy a intentar. Do, sol, la, mi, do, sol, la, mi, la. Segunda variación con el mismo do, sol, la, mi. Mira, do, sol, la, do. Tercera variación, mira, sobre el mismo do, sol, la, mi, do, sol, la, do. Y eso llega a nuestra tierra. No. Miguel, yo te veo tocar con esa maestría con la que tú ejecutas el instrumento. Y yo me asombro mucho en el sentido, yo que por ejemplo, si como chicle y camino, una de las dos cosas la hago mal. ¿Cómo se puede
estar en los trastes y coordinar todo eso, saber dónde uno va a... ¿Cómo se estudia la guitarra? ¿Cómo se llega a ese nivel en el que tú estás? Tú sabes que mucha gente me ha dicho... Conmigo no intentes nada, pues yo estoy perdido como Cartago, que con fuego y con sal borró el Yo sé latino. que tú estás perdido, pero cuando uno que te quiere tanto... Pero para los niños que están escuchando este programa, y que Venezuela, que es una tierra que produce músicos tan maravillosos como el que tengo junto a mí, el señor Miguel Delgado Esteves. O sea, esto es un estímulo, porque de verdad esto es una tierra musicalmente muy importante. Es así. Entonces los niños que a lo mejor se entusiasman con la guitarra y están escuchando pero mira esto que acabamos de hacer, esto... Sol, la, do, y eso es lo que da origen a esto. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación y el sentimiento al oído. Yo canto muy mal. Pero qué bonito. Pero viste, tú sabes que de ahí viene el polo oriental, claro, de esa tonada, claro, que viene de allá del siglo de oro español. Que va mutando hasta que llega, hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando el pueblo las canta, ya poco importa el autor. Intenta tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, que al verter tu corazón en el alma popular, lo que se pierde de gloria se gana de eternidad. Y en un ratito vamos a volver. En Divagancia. Continuamos en la próxima parte de Divagancia. Lo sabe la Gioconda, un chisme, ¿no? De los que están ocurriendo en la ópera, de las cosas que lo sabe ella, pero uno como espectador ya perdió el hilo, uno no sabe nada. Lo sabe la Gioconda, pone a sus celos dique y a objeto de evitar que Laura se intoxique, porque ella sigue envenenada, ¿ves? Le da un brebaje que la hace pasar por muerta. ¿Tú te quieres envenenar? Bueno, yo te voy a dar esto, que te va a hacer aparecer como que estás envenenada y muerta sin estarlo. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, igualito. Una muerta que no está muerta. Se traga el dux la píldora, abre a todos la puerta y al anunciar que ha muerto su idolatrada esposa, pone con tal motivo una fiesta suntuosa. O sea que el hombre valorizaba debidamente a la difunta, a quien llaman así efectivamente. En tanto bailan ellos, la supuesta difunta se fuga del palacio y con Enzo se junta, que es un tipo que ella tenía por ahí. Bueno, Laureano, aquí Miguel, estamos. acabamos de escuchar, como es costumbre y tradición en este espacio, las zapatancias del gran maestro Pedro León Zapata. Que él dibujaba guitarras también, porque él alguna Claro. ¿Sabes que Zapata, cuando, bueno, tú lo sabes, cuando uno iba para el estudio de él, él pintaba, se paraba muy temprano en la mañana a pintar, y siempre con música. Siempre ponía música. Tenía música de muchos tipos, y una de la música venezolana que yo veía que él tenía todos los discos eran los discos del cuarteto, que realmente, aunque suene raro que yo lo diga, pero realmente es una propuesta muy, muy, muy seria de la música venezolana, donde éramos sumamente celosos con el material que se grababa y que se mostraba al público. Pero hablando de la guitarra en Venezuela, realmente, cuando nosotros hablamos de la guitarra en Venezuela, estamos hablando de aquellas primeras vihuelas que llegaron a la isla de Cubagua
y hay todas unas crónicas porque están bien, eso está muy bien documentado. Pero aquí, cuando llega la guitarra, se convirtió en un instrumento, o era un instrumento muy popular. En un instrumento para acompañar serenatas y demás, ¿no? Y yo creo que te comenté que cuando se organizan los estudios de guitarra en Venezuela, que es cuando se crea la cátedra de guitarra en la Escuela de Música y Declamación, que después fue la Escuela Superior de Música, y eso fue creado por el maestro Raúl Borges. Y entonces hubo gente que se oponía a aquello y decía, ahora sí nos fregamos. Claro. Un día de esto vamos a ver que hay que enseñar furruco y maraca. Chale, o sea, había una resistencia. Por el corte popular de la guitarra. Exactamente. Claro, esto se presta para el relajo, para que la gente ande cantando por serenata por las calles. Uno no va a poder dormir bien. Sí. Pero entonces llega en el año 1932, llega a Venezuela uno de los grandes guitarristas que hicieron historia, que era Agustín Barrios Mangoré. Él era paraguayo, era indio o guaraní. Y él se presentaba inclusive, y se burlaban de él, porque él se presentaba con unos penachos de plumas. ¿Sí? Como un indio, sí, se presentaba como un indio guaraní. Y era un gran defensor de los indígenas de toda América. Claro, y él, los guaraníes son los de Paraguay. Exacto. Claro, porque los guaraníes tienen con legítimo orgullo también que defender su casa. Ellos fueron casi exterminados en las guerras de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco. Exactamente. Él era un defensor, Agustín Barrios Mangoré, y era un gran maestro de la guitarra. Y cuando él llega aquí a Venezuela, conoce al maestro Raúl Borges. Y el maestro Raúl Borges, de alguna manera, se hacen amigos. De hecho, Agustín Barrios llegaba a la casa del maestro Raúl Borges. Y el maestro Raúl Borges él ya venía como profesor de guitarra, de clases particulares, y él tenía un hermano que era famoso, porque estamos hablando de los años 30, claro. Época de Gómez, el benemérito general Juan Vicente Gómez. Ajá. Sí, yo recuerdo una casa en Maracay, de esas casas de pasillo que tenían 2 puertas, Ajá. y en la primera puerta, que es la que abrían a la calle, y después había una segunda, un zaguán, y ahí había siempre una virgen, un retablo, una cosa, y en una casa en Maracay había un retrato de general Juan Vicente Gómez, y ahí decía, aquí se venera a Dios y se respeta al general Gómez. Así es la cosa. Sí, qué fuerte. Qué fuerte. Sí. Bueno, pero lo cierto el padre Carlos Borges, que era el de los discursos. El de los discursos, el sacerdote. Era capellán, yo creo. Él fue capellán del ejército de Gómez. Claro. Pero él era un sacerdote que era... un poco subido de tono en algunos de sus poemas sensuales. Bueno, él era una persona que se debatía entre la espiritualidad y toda aquella cosa, y también lo profano, el mundo profano, pues sencillamente era que él le metía... Tus senos son tan grandes, qué cosa más atroz. Tus senos son más grandes que el gran poder de Dios. Sí, exactamente. Sí. Son coplas poemas del padre Borges. El padre Borges tenía unas historias realmente... Y él era hermano del maestro Raúl Borges. Ahora, muchos biógrafos dicen que el padre Borges, el padre Carlos Borges, ha debido ser guitarrista. Claro. Porque la guitarra enamora, la guitarra levanta pasiones. Un hombre poeta, que era un cura poeta. Exactamente. Y en cambio el maestro Raúl Borges ha debido ser cura. Ha debido ser cura porque él era muy espiritual. Bueno, Dios sabe lo que hace. Dios toma caminos misteriosos. Así es. Entonces, pero el padre Borges, tú tienes historias de él. El padre Borges, cómo no. Por ejemplo, Gómez lo ponía siempre a dar discursos en los momentos patrióticos, en la Plaza Bolívar de Maracay, cuando se inauguró esa Plaza Bolívar. Creo que él fue el orador de orden. Porque Gómez se la pasaba era en Maracay, básicamente. Sí, claro. Como decía Manuel Caballero, que en Miraflores, en el Palacio de Miraflores, había una alfombra, ¿cómo se llama? Un tapete, donde la gente se limpiaba los pies, pues. Y entonces, cuando entraba, en ese tapete decía, aquí es la sede del gobierno, quien manda está en Maracay. Claro, porque Gómez algunas veces dejaba
presidentes encargados. Exactamente, sí, hubo varios de ellos. Pero lo que te iba a decir del maestro Carlos Borges, porque mira lo que son las cosas, chicos. Por cierto, un paréntesis, que Gómez tocaba 4, según dicen. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo leí por ahí en un libro de su hija. Que Gómez, y creo que hay alguna foto de Gómez con un 4 en la mano, sí. Mira, qué bien. Sí. Pero bueno, el Borges, el padre Borges, le consigue una... Yo me imagino, chico, tú no me puedes conseguir una chamba en el gobierno, porque como él estaba enchufado. Claro. Bueno, perdón, enchufado en aquella época. No existía la electricidad. No existía la electricidad. Entonces, no, sí había electricidad. Ya había poca, sí. Pero bueno, lo cierto es que el padre Borges le consigue a su hermano, el maestro Raúl Borges, le consigue, en el año 1928, le consigue para que trabajara en la Embajada de Venezuela en Francia, en París. Caramba. Y fue segundo secretario de la embajada de allá en París. Wow. Y hay algo que a mí me llamó la atención, a mí me electrocutó aquello cuando yo lo vi, porque el maestro Raúl Borges, a quien yo vi ya muy mayor, ¿sabes? Okay. Muy entrado en edad, y yo era un muchachito y era así como ver a un dios, a lo que estabas viendo. Claro. El maestro Raúl Borges, repito, funda la cátedra de guitarra en la escuela, hoy día Escuela Superior de Música. Y por su cátedra pasaron, imagínense ustedes, el maestro Antonio Lauro. Nada más y nada menos. El gran compositor de la guitarra en Venezuela, sí, que si tú te quieres graduar de guitarrista en Tucuciapón, en Austria, en Vietnam, en China, en Japón, en Australia o en cualquier parte del planeta, tienes que estudiar. Tocar una pieza de Lauro. De Lauro, tienes que tocar a Lauro. Sí. El maestro Lauro, como compositor, estaba también el maestro Manuel Enrique Pérez Díaz, que como maestro, como docente, tan buen docente como lo era su maestro, el maestro Raúl Borges. Y se hicieron escuela, pues, de guitarra. Exacto, y también los intérpretes, dos grandes intérpretes. De Carora tenemos a uno. A dos. Que tiene, los dos son de Carora. Bueno, uno es de Alirio Díaz. Cerca de Carora. Cerca de Carora. Y Rodrigo es de un barrio nuevo que lo llamaban de ahí de Barquisimeto, pero ambos larenses. Sí. Lara también es otra patria musical de Venezuela. Claro, cómo no. Ahora, eso de estos dos personajes, Alirio Díaz y Rodrigo Riera, eran los grandes intérpretes. O sea que Venezuela ha tenido la dicha histórica de contar con un maestro como Raúl Borges. Imagínate tú, Laureano, que el maestro Raúl Borges, cuando funda la cátedra de guitarra en la Escuela Superior de Música, fue la primera en el mundo. ¿En serio? Como cátedra de guitarra en un conservatorio nacional. ¡Qué Eso no existía. Claro. Estamos hablando de los años 30, 36, si no me falla la memoria. Porque los conciertos para guitarra no son una cosa muy lejana, eso es de reciente data. Siglo XX prácticamente, sí, porque está los de Giuliani, está el de Rodrigo, el célebre concierto Aranjuez. Sí. Ese es muy hermoso también. Sí, es muy bello. Y entonces tú te encuentras con que aquellos músicos venezolanos del siglo XVIII y XIX, la escuela del padre Sojo, del padre Pedro Palacios y Sojo, quien era tío abuelo del Libertador. Y el padre Sojo funda la escuela de Chacao, la escuela de música. No es una escuela de música, es más bien un movimiento donde estaban los grandes maestros de la música en Colonia, Lino Gallardo, Cayetano Carreño, Juan Mecerón, Pedro Nolasco Colón, José Ángel Lamas. Todo eso eran realmente una cosa impresionante, que Venezuela, que era una capitanía general, que es una cosa así chiquitica. Como de rango inferior, digámoslo así. Sí, exacto. No es virreinato, no es virreinato. Bueno, el movimiento de esa capitanía general, que era Venezuela, el movimiento musical, era más importante y más sólido que el movimiento musical que había en los virreinatos, como en México y en Perú. O en Río de la Plata. O en Río de la Plata, sí. O sea, el movimiento era extraordinario. Y esos músicos, hay unas crónicas que dicen que ellos debían tocar su cuatrico, su guitarra. Qué bien. O sea, es de celebrar que entre todas las cosas que nos acontecen en el país,
no se haya interrumpido la tradición musical venezolana. Así es. Eso es un gran mérito. Claro. Tú sabes que dentro de esos alumnos del maestro Raúl Borges, hay uno que también hay que nombrarlo en la guitarra en Venezuela, que era Freddy Reina. Ah, cómo no. Freddy Reina hizo realmente él era un poco desordenado, inclusive en sus biografías que se han hecho, él era así, bueno, atarantado, pero era genial. Freddy era un genio. Y era titiritero, era artista de artes plásticas, o sea, era un personaje extraordinario. Tuve el inmenso honor y el placer de haber compartido con Freddy Reina. Era un tipo encantador, un encantador de serpientes, pues podemos decir. Maravilla. Y entonces él se dejó de aquello de la guitarra, porque él estudió con Borges. Y entonces se dejó de eso. Y bueno, no voy a entrar en los detalles, pero él estuvo 10 años en Europa estudiando todo lo que ocurría con los instrumentos de cuerdas pulsadas, porque te decía que aquellas vihuelas podían ser o de arco, Ajá. o con plectro, que llaman púa, una uña artificial, o con los dedos. Ok. Entonces, él se puso a estudiar todo lo que ocurría con esos instrumentos desde el siglo XIV, XV, hasta ya la aparición de la guitarra. Qué acucioso. Y es la primera persona que muestra el cuatro venezolano como instrumento solista al mundo. Y él hizo una labor extraordinaria que hoy día se ve con los grandes cuatristas que tenemos hoy de Hernán Gamboa, Che Hurtado, por supuesto. La siembra del cuatro, la famosa. No, yo conozco, o sea, Venezuela ha producido en materia del cuatro verdaderas luminarias. Sí, señor. Que están por el mundo entero y ya tocando en orquestas y acompañando cosas. Sí, señor. No, son geniales. No vamos a decir nombres, porque son muchísimos. Más o menos bastantes. Sí, entonces decía que la cátedra de Borges en la Escuela Superior de Música estaban con discípulos de Freddy Reina, eran Antonio Lauro, Flaminia Montenegro y Manuel Enrique Pérez Díaz. Ajá. Y ellos, Lauro Pérez Díaz y Marco Tulio Maristani, quien era un cantor popular, que él tocaba la guitarra, era el único de ellos que no tenía una formación musical sólida, académica, pero Lauro y Manuel Enrique Pérez Díaz forman una agrupación que hizo historia, que es Los Cantores del Trópico, que eran ellos, Lauro, Maristani y Pérez Díaz. Y ellos hacen una gira por Sudamérica. Y se presentan en Bogotá y en Los tres tocando. Los tres tocando y cantando. A voces. Eso no existía. Estamos hablando de los años 30. Te estoy hablando del año 39, año 40. Y les fue no bien. había nacido nadie. Le fue bien. Bueno, cantaron en Stadium, en Bogotá. Hay una fotografía de ellos, un estadio lleno de gente oyéndolos a aquellos tipos cantar. Pero qué maravilla. Y además las piezas musicales de Lauro son... Claro, pero aquí eran arreglos de Lauro y de música Díaz, popular. De música popular. Y además, porque Lauro, por ejemplo, tiene muchos valses. Claro, cómo no. Claro, dedicados a sus hijas, además, ¿no? El Natalia, que es el vals número 3, él le coloca el título de Natalia después de unos años que había nacido Natalia. Sí, o sea, él compuso ese vals, se lo tenía ahí y le decía el vals número 3. Yo una vez estaba caminando por esas calles del mundo y a un señor tocando la guitarra en la calle y yo reconocí que era algo de Lauro. ¿Ah, sí? Y me devolví y le dije, esa pieza es de un paisano, es de Antonio Lauro. Y me dice, sí, ese es de Antonio Lauro. Claro, sí. Que el maestro Lauro era genial, aparte de una humildad extraordinaria. Él era nacido en Ciudad Bolívar y yo realmente tengo
gratos y hermosos recuerdos con el maestro Antonio. Lo conociste. Muchísimo. Y fui muy amigo de Natalia también. Y era buena gente. Alguien que compone así tiene que ser buena gente. Un poco severo así, tú sabes. Pero esa severidad de los viejos, de la gente cariñosa que tiene que ponerse una coraza para que no se le vea esa alma nutritiva y bella. Yo me acuerdo que fui a alguna reunión y entonces nos ponían, él estaba con su guitarra y yo sacaba mi guitarra y yo me ponía a tocar. Deberías sacar tu guitarra ahorita y hacer algo de aquí. Sí, porque estamos hablando de la guitarra y bueno, casi que no la hemos Pero ya tocado. te mostré una. Sí. Pero yo te quería comentar que entonces esa guitarra que en el siglo de oro español le añaden una quinta cuerda, que es el la, la nota la. Y esa pero vale, te iba a contar una cosa bien buena, porque cuando muere el maestro Raúl Borges, el maestro Lauro, Flaminia Montenegro y el maestro Pérez Díaz fundan un grupo que se llamaba el Trío Raúl Borges. Y era un homenaje a Raúl Borges. ¡Qué maravilla! Y muchos años después, Lorenzo Camejo, un gran guitarrista y amigo, funda el nuevo Trío Raúl Borges, pero ya con otros dos guitarristas jóvenes. Entonces, claro, cuando tú ves estos personajes que hicieron tanta historia con la guitarra, y hay un amigo que yo quiero, bueno, no lo voy a citar por amigo, sino por estudioso de la evolución de la guitarra en Venezuela. Él se llama Alejandro Brusual. Aquí hay un libro suyo que tú has traído hoy que se llama Ensayos sobre la guitarra popular en Venezuela. Exactamente. ¿Qué es lo que te iba a comentar? Hace poco yo hablaba en una charla que di, creo que fue en Barquisimeto, yo decía que la guitarra popular en Venezuela ha tenido representantes importantes. Y entonces, pero no se desarrolló como ocurrió con Brasil y como ocurrió con Argentina. La guitarra popular en Argentina y en Brasil ha llegado a niveles altísimos. Porque yo decía, bueno, ¿y por qué en Venezuela no? Es que resulta que todo el mundo quería tocar como los grandes maestros, como Alirio Díaz o como Rodrigo Riera. Todo el mundo quería ser Alirio Díaz. Claro. Entonces eso resta oportunidad a que se desarrolle una real escuela de guitarra popular. Y porque aquí vinieron, entonces claro, cuando Mangoré viene en el año 1900, mira este detallito, Agustín Barrios Mangoré viene en el año 32, se hace pana del maestro Raúl Borges, inclusive llega a la casa del maestro Borges. Y entonces Mangoré vino para hacer 2 conciertos en el Teatro Municipal, pero se empezaron a burlar de él. Por las plumas. Porque se vestía con unos penachos. Yo me imagino en esta Caracas pecadora. ¡Ay, se le cayó una pluma! Ay, coño, edita. Entonces, él va a hacer unos conciertos en el teatro. Entonces, él va a hacer unos conciertos en el Teatro Municipal, 2 conciertos, muy poco público. Pero a partir del segundo concierto ya se generó una matriz de opinión en la ciudad. Lo que llaman el boca a boca. El boca a boca. Y entonces llega Agustín Barrios y de una manera tan humilde como lo era el maestro Raúl Borges, que también era de una humildad, pero a toda prueba. Entonces lo invita a él para que hagan unas piezas venezolanas juntos. Borges, bueno, Mangoré como la estrella, ¿no? El maestro Raúl Borges, que era, no era ningún chavito, era un hombre ya hecho, pero era un nuevo, vamos a decirlo así. Estaba también Narvarte, que era un cuatrista, un maraquero, había otro guitarrista que no recuerdo el nombre, y tocaron unos joropos venezolanos, inclusive unas piezas del maestro Raúl Borges, unas obras de él. Tocaron cuestiones muy venezolanas con ritmos. Que tiene que haber sido una sensación en una época en la que no había grabaciones. La gente enloqueció. ¿Y qué pasó con eso? Se destapó la olla
como para que la guitarra en Venezuela lograra el respeto que merecía y no que era un instrumento para parrandas y serenata y pavonche. Para vagabundeo. Para vagabundeo no. Entonces, eso es una historia que me parece hermosísima. Y aquí vinieron grandes guitarristas, entre otros tantos Segovia. Ajá. Bueno, y no solamente Regino Saiz de la Maza, bueno, puedo estar nombrando, hay un libro de Alejandro Brusual que se llama Visitantes de la Guitarra, o sea, un siglo de concertistas extranjeros en Venezuela. Qué bonito es un libro. extraordinario. Y ese que tú tienes allí en tus manos, que es el de la guitarra popular en Venezuela, donde, bueno, agradezco a Alejandro la generosidad de que estamos allí, voy a decirlo así, estoy señalado. Estás citado como corresponde, pero... Bueno, está allí unas menciones que se hace bueno, me hacen a mí y otros tantos maravillosos guitarristas venezolanos, como el caso de, entre otros, Aquiles Báez, el querido y recordado Aquiles Báez. Oye, sí, otro gran maestro. O sea, nosotros hacíamos, Aquiles Báez y yo hicimos unos conciertos que se llama Dos Guitarras por la Paz. Qué bonito. Y esas Dos Guitarras por la Paz, bueno, fue una experiencia bellísima que vivimos con Aquiles y nuestras familias, las hijas mías, Mariana y Claudia cantando, Alicia, mi esposa, quien era la esposa de Aquiles, Ana Isabel Domínguez. Bueno, hicimos un convito bien bueno y entonces resulta que hicimos varios conciertos realmente deliciosos y la pasamos de maravilla haciendo Dos Guitarras por la Paz. Pero ese libro, La Guitarra Popular en Venezuela, de Alejandro Brusual, a mí me parece que es una excelente contribución a que la guitarra no solamente sea la de la academia, la que se estudió en la academia, sino la guitarra que acompaña, así como ha acompañado en Argentina y en Brasil la música popular de esos países, la guitarra también. O sea, tú no concibes una samba argentina sin una guitarra. Uh-huh. Es como mar sin coral para Claro, no, la guitarra es esencial para nuestro continente y bueno, y no se diga para la madre patria, España, claro, donde la guitarra pues tiene una preponderancia. Es que los conquistadores cuando llegaron aquí tenían dos herramientas. Uh-huh. Una era para la conquista, ¿no? El catecismo y la guitarra. El idioma. El idioma. Y la música. Sí. Y por supuesto también venía la religión. Claro. Y además que, por ejemplo, sobre todo las misiones jesuíticas del Paraguay, de toda esa gente que enseñaban a los aborígenes la música. Claro. Y los ponían. Un elemento de conquista, claro, fíjate. Claro. Y por eso también con las misiones, los instrumentos llegaban a todos los rincones del país y se extendían. Sí. Fíjate qué cosa tan bonita. Mira, Miguel, esto lamentablemente nos tenemos que ir con nuestra música a otra parte. Bueno, ahora sílvame. Sí. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Hitan Hali. No, Hitan Hari. Hari, no, es Hitan Hali. Hitan Hali. Lee Suárez. Bueno, nosotros, cuando Hitan Hali adquiera la mayoría de edad, nosotros aprenderemos a ella es abuela ya, ella es abuela. Digo yo, no Qué sé. vergüenza. No, ella es madre, ella es madre. Pero será abuela. Sí, claro que sí. Bueno. Inmaculada Sebastiano. Esa sí. Esa ya la tenemos, esa la pronunciamos al derecho y al revés. Cómo no, Sebastiano Inmaculada. Sí. Y Carlos Javier Virgües, claro. Y todo el equipo de Mundo UR pero me falta Fernando Camacho. No, el gran Fernando. Mira, ¿y dónde me deja a Melanie Pieruzzi? Melanie Pieruzzi. Sí. Melanie Pieruzzi. Sí. Ese es un apellido italiano, pero ella es de aquí. ¿Y dónde me deja la criollísima Lisbeth Montilla? Bueno, ese es de los Montilla clásicos. Sí, ahí viene Montilla a dar la pelea. Porque viene enmontillada de nacimiento. Sí, ¿tú sabes quién es Montilla? El general Montilla. El general Montilla. Ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo Morena, la bala chirrea, él armó su gente con la artillería. Y Montilla en Mérida, que es el de la Venezuela antier. ¿Verdad? Pero nosotros deberíamos ser... Mira, y esto lo pueden seguir por Mundo UR Web.
y arroba Mundo UR. Al estadio en que llega, al estadio que llegó Montilla. También en Spotify. En Spotify. En Spotify. Mundo UR Web. Arroba Mundo UR Web. Hasta las próximas divagancias. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.